Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. Tenemos estos hermosos modelos de argollas o canongas en crochet, muy fáciles de hacer, así que espero que las disfrutes. No olvides dejarnos un comentario una vez que finalicemos este paso a paso. Bueno, el hilo que vamos a usar es este hilo artesanal, que es más o menos de 1 milímetro, un poquito más gruesito, para que tengan en cuenta. Pueden usar hilo nylon número 5, ¿sí? Por acá vamos a usar esta argollita de 4 centímetros, pueden usar una más pequeña, y tengo este ganchillo de 1.5 milímetros. Bueno, comenzamos con nuestro hilito, miren cómo lo tomamos de esta forma y vamos a engancharnos muy fácil, miren, como siempre, sencillo. Ajustamos muy bien para que nuestro hilo no se vaya a correr y vamos a hacer puntos bajos en esta primera secuencia. Para este modelo, pues de estos 4 centímetros son 35 puntos bajos, miren, muy fácil. Deben hacer número impar para que tengan en cuenta, ¿no? Si utilizan otro arito o una argolla diferente, ¿no? Un tamaño diferente. Así vamos a continuar hasta completar todos nuestros 35 puntos bajos y ocultando este hilo. Después más adelante lo podemos cortar. Ok, bueno, continuamos. Perfecto, miren, aquí ya tengo mis 35 puntos bajos. Vamos a ahorita levantar 3 cadenas iniciales. Giramos ahorita nuestro tejido, miren, y vamos a ir saltando un punto bajo anterior. Vamos a separar con 2 cadenas, enlazamos, saltamos un punto bajo, este punto, y en el siguiente, en este punto, vamos a hacer 3 puntos altos sin terminar. Miren, enlazamos, segundo punto alto sin terminar, perfecto, enlazamos y bueno, hacemos, nuestro tercer punto alto sin terminar. Perfecto, cerramos el conjunto, muy fácil, como se ve. Vamos ahorita a separar con 2 cadenas, muy bien, enlazamos y hacemos, saltamos un punto y en el siguiente hacemos 3 puntos altos sin terminar, muy fácil. Enlazamos, segundo punto alto sin terminar, enlazamos y el tercer punto alto sin terminar. Cerramos el conjunto, miren cómo se ve, perfecto, muy bien. Separamos con 2 cadenas, enlazamos, saltamos un punto y en el siguiente hacemos 3 puntos altos sin terminar. Miren, muy bien. Enlazamos y el tercer punto alto sin terminar. Cerramos el conjunto y de esta forma pues vamos a continuar esta secuencia hasta completar toda nuestra ronda. Bueno, recuerde pues que terminamos al final con un punto alto. Miren, aquí ya hemos hecho las 2 cadenas, vamos a terminar con el punto alto aquí en el último punto que nos queda. Saltamos a este punto, hacemos nuestro punto alto. Perfecto, miren cómo nos queda, muy bien. Simplemente vamos a levantar una cadena ahorita, giramos y en estas 2 cadenas iniciales que tengo aquí, esta separación, hacemos 2 medios puntos altos. Enlazamos, segundo medio punto alto, perfecto. Enlazamos y aquí en el conjunto hacemos un medio punto alto. Muy bien, enlazamos, hacemos 2 medios puntos altos en este siguiente separación de cadenas. Muy bien, enlazamos y hacemos un medio punto alto aquí en el conjunto de 3 puntos altos sin terminar anterior, miren. Muy bien, hacemos 2 medios puntos altos en el siguiente espacio de cadenas y de esta forma pues vamos a continuar nuestra secuencia, miren, haciendo medios puntos altos como lo venimos haciendo en esta parte. Miren, muy fácil y sencillo. Así vamos a continuar hasta completar todo nuestro conjunto. Muy bien, miren, aquí ya hemos finalizado. Bueno, vamos a finalizar aquí en el conjunto de las últimas cadenas. Hacemos medio punto alto aquí, el segundo medio punto alto aquí,
Y en la tercera cadena, ¿sí? Aquí en esta tercera vamos a hacer un punto bajo para rematar esta secuencia. Miren aquí, perfecto, punto bajo. Muy bien, miren cómo se ve este tejido. Y vamos ahorita a continuar con la siguiente secuencia. Ok, vamos a girar nuestro tejido. Muy bien, ahorita sí soltamos un poco la hebra y entramos al primer punto con un punto de esta forma, soltamos y giramos nuestro ganchillo, miren, y hacemos el punto de esta forma. Miren. Soltamos un poquito nuestro hilo, entramos al siguiente punto, soltamos un poco la hebra y giramos nuestro ganchillo de esta forma. Y cerramos, tomamos hebra, miren, soltamos, entramos al siguiente punto, soltamos hebra, giramos nuestro ganchillo de esta forma y cerramos el punto. Muy fácil, soltamos hilo, pasamos al siguiente punto, soltamos los dos hilos así de esta forma y giramos nuestro ganchillo de esta forma y tomamos hebra y hacemos una puntada. Miren, es como el punto cangrejo pero hacia adelante, ¿sí? Es muy fácil, muy bonito. Giramos nuestro hilo, miren, lo hacemos más rápido y de esta forma pues vamos a continuar nuestra secuencia de puntos cangrejos hacia adelante, soltando nuestra hebra. Miren, no es muy complicado, giramos nuestro ganchillo y vamos cerrando. Miren cómo se ve esta puntada, muy bonita, muy fácil de hacer. Así vamos a continuar hasta completar todo nuestro tejido. Miren, aquí ya hemos finalizado, ya voy a rematar con un punto deslizado aquí en esta parte, bueno, mi último punto, perdón, para hacer el último punto y remato aquí bien, lo justo muy bien, si miraron, y remato aquí abajo en este punto con un punto deslizado. Aquí ya simplemente suelto mi hebra y nada más queda cortarlo. Y vamos a mostrar pues el proceso de cómo lo ocultamos, ¿sí? Es que casi nunca lo hacemos, pero miren, no es muy complicado. Esta parte pues vamos a pasarlo nuestro hilo hacia la parte de atrás. Este hilo lo podemos quemar, ¿sí? No hay problema. Pasamos por toda esta parte y vamos pasando nuestro hilo de esta forma, en un punto, en el siguiente punto. Jalamos nuestro hilo, pasamos al siguiente punto por la parte de atrás el ganchillo y jalamos nuestro hilo. Muy bien. Y así vamos ocultando muy bien el hilo, ¿no? Es muy fácil y sencillo, no es tan difícil, no es tan complicado. Igual hay muchos modelos de los pendientes que se tienen que endurecer, así que el hilo siempre va a quedar firme, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Miren, pasamos por aquí y pues ya nada más lo voy a cortar aquí en esta parte porque pues simplemente lo quemamos, este hilo. Bueno, qué pena que aquí cortamos, listo, perfecto. Este hilo lo quemo muy bien y ya tengo mi modelo terminado. Miren, ahorita vamos a ver los dos juntos cómo nos quedan. Perfecto, y vamos a ver el resultado final. Miren estas bellezas, tienen que endurecerlos obligatoriamente, muy fáciles de hacer como siempre. No olviden dejarnos un comentario, compartirlo en tus redes sociales y los vamos a ahorita dejar con los nuevos modelos que tenemos en nuestro canal de Toc100 World Instagram para que visites y te des cuenta que tenemos muchos más modelos que puedes visitar, puedes tener de la mano para que puedas aprovechar y disfrutar de estos modelos y los puedas hacer. Recuerda que es muy importante dejarnos un comentario en cada uno de los videos que vas a encontrar en nuestros dos canales, Toc50 Ideas y Diseño, Toc100 World Instagram, perfectos para ti, para que puedas abrir tu empresa. Y bueno, saludos a todas nuestras colegas del grupo de WhatsApp y del grupo de Facebook, las queremos mucho. Un saludo especial, muy especial para Sarita, para Esther, para María, para Teresita, para Gina, para Andrea Ángeles, para Elizabeth,
y para todas las demás, Anitas, las dos Anitas, Johandri, Marifer y bueno, Irma, muchas más, las queremos mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao pues.